Hola chicos, ¿cómo están? La anterior clase habíamos visto acerca de los relatos de ciencia ficción. En esta clase vamos a ver las características de estos relatos. Tenemos como objetivo para esta clase realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenece, para iniciar nuestra comprensión crítico-valorativa de la literatura. Entonces vamos a ver que entre las características de los relatos de ciencia ficción está que el autor crea una realidad posible, tomando como base lo que ya está sucediendo en la ciencia y la tecnología. Para ello proporciona datos concretos, científicos o tecnológicos sobre el tema que se está tratando. Como podemos observar en los gráficos, podemos ver que de pronto algún momento pueden existir eh, autos voladores o que solamente con el uso de unos guantes ya podamos utilizar un computador en el aire. Entonces, al mostrar estos mundos futuros posibles, propone al lector, es decir, a nosotros, nos propone que reflexionemos acerca de nuestro presente y cómo nos proyectamos los seres humanos en relación al desarrollo tecnológico. En estos relatos de ciencia ficción, algunos han anticipado a los avances tecnológicos. Como vimos en la anterior clase, esto sucedió con Julio Verne, el cual se adelantó más de un siglo a los acontecimientos, siendo que en su época, en 1800, que él nace, más o menos, eh, él y se desarrolla en ese siglo, no tenían ni idea que después de más de 100 años iban a existir eh, naves espaciales y que podíamos llegar con cohetes hacia la luna. Pero él, este Julio Verne, ya se adelantó hacia su tiempo. Como podemos ver en el gráfico, hay futuros como el que vemos ahí. Miren, es todo felicidad y todo es alegría y todo está hermoso. Entonces, cuando este tipo de obras de ciencia ficción describen un futuro ideal, un mundo ideal, como el que vemos y como el que cada uno quisiera, se denomina utopía. Pero también hay otros textos que van a describir un mundo peor que el actual. Miren, podemos observar que hay guerras y que todo es destrucción. Entonces, cuando este tipo de cuentos describen un mundo peor que el actual, se llama distopía. Lo que diferencia a la ciencia ficción de la literatura fantástica, que es muy fácil de confundirse porque se parecen en algo, pero lo que diferencia es que los mundos que se describen en este tipo de literatura fantástica son absolutamente irreales o por lo menos imposibles de que se hagan realidad. Por ejemplo, observamos en el gráfico el mundo de la literatura fantástica de Harry Potter. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos observar que las personas pueden atravesar las paredes. Eso sería muy difícil de que algún momento pueda pasar. O que también observábamos que existían eh, dragones y voladores. Entonces, tampoco ese tipo de características es lo que le diferencia a la literatura fantástica de los cuentos de ciencia ficción. Porque como podemos observar, el hecho de que la ciencia ficción describa, por ejemplo, un robot como vemos en el gráfico, eso sí actualmente ya existen y en un futuro no muy lejano de pronto ya se va a hacer más generalizado en todo el mundo la existencia de los robots. Otra de las características es el espacio y el tiempo. Por ejemplo, el espacio en donde se desarrollan este tipo de cuentos son totalmente imaginarios, pero verosímiles. Es decir, que el autor los describe de tal manera que parecen reales, aunque de pronto no lo sean porque son imaginarios, ¿verdad? Entonces, así sería el espacio y el tiempo en el que se desarrollan, como ya habíamos hablado
En su mayoría va a describir lo que va a pasar en el futuro o de pronto puede un poco regresarse hacia el pasado o al presente, como hablábamos también para que hacernos reflexionar acerca de nuestra vida. También es característico que haya un manejo no lineal del tiempo, es decir, que la narración no siga un orden cronológico, sino que puede haber saltos en el tiempo y una exposición de teorías científicas acerca de esta posibilidad de hacer saltos en el tiempo. Y aquí tenemos uno de los cuentos muy famoso en este género, que es Sueños de Robot, del autor Isaac Asimov. Así que lo vamos a leer. Tenemos una parte del cuento, ustedes lo tienen en su libro completo. Anoche soñé, anunció Elvex. Tranquilamente. Susan Calvin no replicó, pero su rostro arrugado, envejecido por la sabiduría y la experiencia, pareció sufrir un estremecimiento microscópico. ¿Ha oído esto?, preguntó Linda Rice, nerviosa. Ya se lo dije. Era joven, menuda y de pelo oscuro. Su mano derecha se abría y se cerraba una y otra vez. Calvin asintió y ordenó a media voz. Elvex, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás, hasta que te llamemos por tu nombre. No hubo respuesta. El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal, y así se quedaría hasta que oyera su nombre otra vez. ¿Cuál es tu código de entrada en la computadora, doctora Raj?, preguntó Calvin. O márcalo tú misma, si esto te tranquiliza. Quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico. Las manos de Linda se enredaron un instante sobre las teclas. Borró el proceso y volvió a empezar. El delicado diseño apareció en la pantalla. Permíteme, por favor, solicitó Calvin, manipular tu ordenador. Le concedió el permiso con un gesto sin palabras. Naturalmente, ¿qué podía hacer Linda, una inexperta robopsicóloga recién recibida frente a la leyenda viviente? Susan Calvin estudió despacio la pantalla, moviéndola de un lado a otro y de arriba a abajo, marcando de pronto una combinación clave. Tan deprisa que Linda no vio lo que había hecho, pero el diseño desplegó un nuevo detalle, y el conjunto que había sido empleado continuó atrás y adelante, tocando las teclas con sus dedos nudosos. En el rostro avejentado no hubo el menor cambio, como si unos cálculos vastísimos se sucedieran en su cabeza. Observaba todos los cambios de diseño. Linda se asombró. Era imposible analizar un diseño sin la ayuda, por lo menos, de una computadora de mano. No obstante, la vieja simplemente observaba. ¿Tendría acaso una computadora implantada en su cráneo? ¿O era que su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar y analizar los diseños de cerebros positrónicos? Con esto llegamos al final de la clase y vamos a terminar este tema en la siguiente clase. Hasta la próxima. Chao.